puntualidad y respeto a los que estamos, vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat, en este ciclo que estamos dedicando a leer, a analizar, a comentar La riqueza de las naciones de Adam Smith, un texto que, por lo menos a mí, cada vez que lo leo, y no es esta la primera vez, me sorprende porque encuentro cosas nuevas, aprendo más, valoro más el trabajo que hizo Smith, ¿sí? Allá a mediados del siglo XVIII, ¿sí? Estamos en el libro 1, que lleva por título De las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo, que para Smith son fundamentalmente tres: los terratenientes, los trabajadores y ese grupo de agentes económicos a los cuales Smith llama los capitalistas, ¿sí? Y estamos ya en el capítulo número 8, ¿sí? Terminamos ya de ver el capítulo número 8, donde Smith habla de los salarios del trabajo, y estamos iniciando el capítulo 9, donde Smith empieza a analizar, ¿sí?, los beneficios del capital, o si quieren ustedes, las ganancias, las utilidades que obtiene el capitalista por hacer lo que hace. Nada más para poner esto en contexto, creo que vale la pena, y si mal no recuerdo lo he hecho al inicio de todas estas sesiones, ver cómo va desarrollando los temas Smith, porque hay un desarrollo lógico muy interesante. A ver, en el capítulo primero del libro primero, Smith habla de la división del trabajo. Y dice que gracias a la división del trabajo, y sobre todo algo más concreto, lo que hoy podríamos llamar la especialización en el trabajo, aumenta la productividad del trabajador y por lo tanto aumenta la producción de bienes y servicios. Capítulo 1, libro primero. En el capítulo 2 explica cuáles son las causas de la división del trabajo. ¿Cuáles son las causas de la división del trabajo? En el capítulo número 3, ¿sí?, analiza, ¿sí?, qué es lo que limita, ¿sí?, la división del trabajo, y es la extensión del mercado. Entre más extensos sean los mercados, entendiendo por mercado, aunque Smith no lo dice así, pero a eso es a lo que se está refiriendo, las relaciones de intercambio entre compradores y vendedores. Eso es el capítulo 3. Luego, en el capítulo 4, habla del dinero, del origen y el uso del dinero. ¿Y por qué pasa? Es importante dedicar 3 capítulos al tema de la división del trabajo, al tema del dinero. Uno podría decir, oye, ¿por qué da ese brinco? ¿No es algo ilógico? No, es completamente lógico. ¿Por qué? Porque si hay división del trabajo, tiene que haber intercambio. Tiene que haber intercambio. Si hay división del trabajo, quiere decir que alguien produce nada más vino y que alguien produce nada más trigo. Y si quien produce nada más vino no quiere morirse de hambre, tiene que estar dispuesto a dar algo de su vino a cambio del trigo que produjo quien produce trigo. Y si el que solamente produce trigo no quiere morirse de sed, tiene que estar dispuesto a entregar parte de su trigo a cambio de algo de vino para no morirse de sed. Es decir, la división del trabajo tiene sentido si podemos intercambiar. Si no pudiéramos intercambiar, la división del trabajo resultaría contraproducente, porque quien produce vino no se muere de sed, pero sí se muere de hambre. Y quien produce trigo no se muere de hambre, pero sí se muere de sed. Entonces, después de dedicarle 3 capítulos, el 1, 2 y 3, al tema de la división del trabajo, ¿sí?, empieza a hablar del origen y el uso del dinero. ¿Por qué? Porque en ese capítulo, ¿sí?, Smith lo que señala es que gracias a que contamos con un medio de intercambio, al cual le llamamos dinero, es que podemos superar los límites del trueque. Gracias a que hay un medio de intercambio, al cual hemos llamado históricamente dinero, podemos superar
los límites, las limitaciones del trueque. Y entonces Smith aquí analiza de manera muy interesante el origen del dinero, ¿sí? Y los usos del dinero. Eso en el capítulo 4. Luego en el capítulo 5, Smith empieza a hablar de los precios y le dedica 2 capítulos, el capítulo, bueno, de hecho le dedica 3 capítulos, perdón, el 5, 6 y 7 al tema de los precios. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué empezó con la división del trabajo? Luego sigue con el dinero y ahorita ya está en el capítulo 5, 6 y 7 hablando de los precios. Porque ahí donde dos intercambian, tiene que haber precios. Porque el intercambio no es esto por aquello, es tanto de esto por tanto de aquello. Y esos tantos son los precios. 15 pesos por 350 mililitros de café. Tanto de dinero, 15 pesos por tanto de café, 350 mililitros. ¿Sí? Entonces, todo esto lleva una lógica, ¿sí? Desde mi punto de vista, ¿sí? Impecable, perdón. ¿Sí? División del trabajo, origen y uso del dinero, precios. El capítulo 5, 6 y 7 lo dedica al tema de los precios. Al tema de los precios, ¿sí? Habla del precio real y del precio nominal de las mercancías, de las partes que componen el precio de las mercancías y luego del precio natural, ¿sí? Que para Smith no es otra cosa más que el costo de producción y del precio de mercado. Bueno, ahí llegamos al capítulo 7. Y luego los restantes capítulos 8, 9, 10, 11 del libro primero lo dedica a analizar, ¿sí? Las remuneraciones, los ingresos de estos 3 grandes grupos de agentes económicos que él distingue. Por un lado, los terratenientes, ¿sí? Cuyo ingreso propio es la renta. Por el otro lado, los trabajadores, cuyo ingreso propio es el salario, y por el otro lado, los capitalistas, cuyo ingreso propio es la ganancia, la utilidad, así le llama Smith. Bueno, entonces ya vimos, nada más lo voy a mencionar, el capítulo 8, todo lo que dice Smith con relación a los salarios. Y empezamos a ver el capítulo número 9, donde habla de los beneficios del capital o las utilidades del capitalista. Las utilidades del capitalista, ese es el tema fundamental del capítulo número 9. Y luego vean ustedes, en el capítulo número 10, al cual ya llegaremos en próximas sesiones, habla de los salarios y los beneficios, ahí junta las remuneraciones de los trabajadores y de los capitalistas, de los salarios y los beneficios en los diferentes empleos del trabajo y el capital. Y ahí dice cosas muy interesantes a las cuales, insisto, ya llegaremos para terminar con el capítulo número 11, el más extenso, ¿sí?, del libro primero, abarca de la página 210, a la 339, donde habla de la renta de la tierra, ¿sí? Pero bueno, estamos en el capítulo número 9, donde habla de los beneficios del capital, o si quieren ustedes, de las utilidades del capitalista, ¿sí? A ver, ¿quién es en este contexto el capitalista? ¿A quién se está refiriendo Smith cuando habla del capitalista? Al empresario, al dueño de un negocio, ¿sí? Fundamentalmente es a ese personaje al que se está refiriendo. Y hay que tener en cuenta que las utilidades, pues no son otra cosa más que la remuneración propia del empresario, del dueño del negocio y por lo tanto del dueño del capital. ¿Qué hay que entender aquí por capital? Por ejemplo, instalaciones, maquinaria, equipo, ¿sí? Instalaciones, maquinaria y equipo. Y el empresario, el dueño del capital, hace lo que hace por la ganancia que espera obtener, Bueno, así las cosas,
¿Qué es lo primero que dice Adam Smith en el capítulo 9 del libro primero de La riqueza de las naciones, capítulo que lleva por título de los beneficios del capital? Dice, el aumento y la disminución de los beneficios de las utilidades del capitalista dependen de las mismas causas que el aumento y la disminución de los salarios. ¿Sí? Interesante. El aumento y la disminución de los beneficios de las utilidades del empresario dependen de las mismas causas que el aumento y la disminución de los salarios. Es decir, del estado creciente o decreciente de la riqueza de la sociedad. Recuerden ustedes lo que decía Smith con relación a los salarios. Dice Smith, bueno, a ver, una economía puede encontrarse en tres condiciones diferentes. Puede estar en una etapa, ¿sí?, a la cual Smith llama progresiva, ¿sí? Puede estar en un estado estacionario o puede estar en una condición o una etapa regresiva, ¿sí? Estas son las tres etapas o los tres estados en los cuales puede encontrarse en un momento dado una economía. Un estadio progresivo en el cual los salarios aumentan, un estado estacionario en el cual los salarios se mantienen constantes y un estado regresivo en el cual los salarios bajan, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que dice Smith? ¿Cómo explica Smith el alza o baja en los salarios? Pues de entrada, como cualquier economista lo haría, en función de la relación entre la oferta y la demanda de trabajo en cada mercado laboral. A ver, ¿qué son los salarios? Los salarios es el precio del trabajo. Los salarios es el precio del trabajo. Y como cualquier otro precio, está sujeto a las mismas leyes, que en este caso son la ley de la oferta y la ley de la demanda. A ver, cuando una economía, ¿sí?, está en lo que Smith llama un estado progresivo, ¿sí?, lo voy a decir en términos contemporáneos, pero la idea es la de Smith. Cuando una economía está en un estado progresivo, ¿sí?, los empresarios, los capitalistas, invierten cada vez más. A ver, eso es lo importante, ¿sí? Invierten cada vez más. Eso es lo que caracteriza al estado progresivo. Invierten cada vez más. De tal manera que si hace 3 años se invirtieron 100 pesos, ¿sí?, hace 2 años se invirtieron 120 pesos, el año pasado se invirtieron 140 pesos y este año se invertirán 160. Se está invirtiendo cada vez más. ¿En qué? Por ejemplo, en instalaciones, maquinaria y equipo, en la infraestructura física, instalaciones, maquinaria y equipo, para poder llevar a cabo los procesos de producción. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué supone, sí, que en una economía, año tras año, los empresarios inviertan cada vez más? Que la demanda de trabajo por parte de las empresas, los negocios, los empleadores, va aumentando y va aumentando cada vez más. Y si se da el caso de que la demanda por trabajo de parte de las empresas es mayor que la oferta de trabajo por parte de los trabajadores, los salarios van a aumentar. Los salarios van a aumentar. Y eso es lo que sucede, dice Smith, en este estado progresivo de la economía. Pero luego Smith supone que ese estado progresivo puede llegar a un tope y que a partir de ahí ya no se va a poder, ojo, crecer más. Se podrá seguir creciendo como se venía haciendo en el pasado, pero ya no se va a poder crecer más.
Y eso es lo que Smith llama un estado estacionario, ¿sí? Y en ese estado estacionario ya la demanda de trabajo por parte de las empresas resulta igual a la oferta de trabajo por parte de los trabajadores y los salarios se mantienen constantes. Pero ¿qué pasa si se pasa del estado estacionario a lo que Smith llama el estado regresivo? Que entonces cada vez se invierte menos, que es precisamente lo que está pasando ahorita en muchísimos países del mundo, México incluido, por el tema de la pandemia. Ahorita estamos atravesando un estado regresivo. Se está invirtiendo menos. Ojo, no que no se esté invirtiendo, se está invirtiendo menos. Se está invirtiendo menos. Entonces, claro, si se invierte menos, ¿sí?, la demanda por trabajo de parte de las empresas se reduce. Y si la oferta de trabajo por parte de las personas se mantiene constante, los salarios bajan, ¿no? Y es muy interesante esto que dice Smith, ¿sí?, de los tres estados en los cuales puede encontrarse una economía. El estado progresivo, el estado estacionario y el estado regresivo. El estado regresivo. Bueno, y lo que dice al empezar a analizar el tema de los beneficios del capital es que el aumento y la disminución de los beneficios dependen de las mismas causas que el aumento y la disminución de los salarios, es decir, del estado creciente, progresivo o decreciente, regresivo de la riqueza de la sociedad, ¿sí?, de la riqueza de la sociedad. Pero esas causas, dice Smith, afectan a unos y otros, a salarios por un lado, beneficios por el otro, de forma muy diversa. De forma muy diversa. Es más, lo que dice Smith es lo siguiente. A ver, en el estado creciente, progresivo, expansivo de la economía, ¿sí?, los salarios tienden a aumentar, pero las utilidades de los empresarios tienden a disminuir. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Y en un estado regresivo, en un estado decreciente, los salarios tienden a bajar y las utilidades de los capitalistas tienden a subir. Los dos, salarios y utilidades, están determinados por las mismas causas. El estado creciente o decreciente de la economía. Pero esos estados afectan de manera distinta a los salarios y a las ganancias. Dice, el incremento del capital que eleva los salarios tiende a reducir los beneficios. A ver, el incremento del capital, ¿esto qué quiere decir? Al menos así lo interpreto yo. El aumento en eso que hoy en día nosotros llamamos inversiones directas. ¿Cuáles son las inversiones directas? Las que se destinan a producir bienes y servicios. ¿Y en qué se puede invertir directamente? Por ejemplo, en instalaciones, en maquinaria y en equipo. En la infraestructura física para poder llevar a cabo los procesos de producción. Yo creo que a eso es a lo que se está refiriendo Smith cuando dice el incremento del capital, el aumento en las inversiones directas, que eleva los salarios, tiende a reducir los beneficios. ¿Sí? Los beneficios. ¿Por qué? Por la competencia. Por la competencia. Fíjense lo que dice inmediatamente después. Cuando los capitales de muchos comerciantes ricos, se está refiriendo al comercio, cuando los capitales de muchos comerciantes ricos son invertidos en el mismo negocio, la mutua competencia naturalmente tiende a rebajar, ¿sí? Tiende a rebajar, ¿sí?, las utilidades. De pronto,
aparecen más taquerías aquí en la Ciudad de México. Se está invirtiendo directamente para abrir más taquerías. Y de pronto hay más taquerías, ¿sí? Bueno, gente, empresarios dedicados a la misma actividad, producir, ofrecer y vender tacos y todo lo demás que se ofrece en una taquería, deciden invertir directamente más. Bueno, esa más inversión directa en taquerías se va a traducir en una mayor demanda de trabajadores. En una mayor demanda de trabajadores, vamos a suponer, no sé, 15, 20 trabajadores por taquería, ¿sí? Desde el que está parado frente, ¿sí?, al cono de los tacos al pastor hasta el que limpia los platos, los meseros, los garroteros, absolutamente todo, ¿sí? ¿Eso en qué se va a traducir? En una mayor demanda por parte de las nuevas taquerías de trabajo. Y eso va a hacer que los salarios aumenten. Que los salarios aumenten. Pero por el otro lado, si se abren nuevas taquerías, va a haber más competencia. Va a haber más competencia. ¿Y cuál es una de las maneras que tiene cualquier empresario para competir? Bajando el precio, hasta donde sus costos de producción se lo permitan. Pero si baja el precio, ¿qué pasa con sus ganancias extraordinarias? Se reducen. Entonces, ¿sí?, el mismo fenómeno que causa el aumento en los salarios es el que causa la reducción en las utilidades. Y aquí lo dice claramente, y no he pasado del segundo párrafo. El incremento del capital que eleva los salarios tiende a reducir los beneficios. El aumento en las inversiones directas, ¿sí?, que crean empleo, que se convierte en una mayor demanda de trabajo por parte de las empresas, tiende, y que aumenta los salarios, ese mismo fenómeno tiende a reducir los beneficios, tiende a reducir las utilidades, sobre todo si quienes se dedican a producir y ofrecer bienes sustitutos, y esto es lo que hacen las distintas taquerías, ¿sí?, no se ponen de acuerdo para no competir. Y ese es un tema al cual Smith va a regresar posteriormente, ¿no? Aquí todavía no lo dice. Pero ¿cómo podría evitarse, ¿sí?, que los precios bajaran y que con la baja en los precios se redujeran las utilidades de los empresarios? Pues que se pongan de acuerdo los empresarios para no competir vía precio y poder actuar como monopolistas. Pero si no se ponen de acuerdo, si hay más competencia, los precios tienden a bajar en beneficio de los consumidores y eso hace que se reduzcan las utilidades. Ahora, ver, aquí Smith está hablando, ¿sí?, aunque él no la llama así, de dos tipos de ganancias. A ver, existe lo que a mí me gusta llamar una ganancia normal, que es esa cantidad, ese porcentaje o esa cantidad de dinero a cambio de la cual, ¿sí?, una persona, un agente económico, está dispuesto a seguir actuando como empresario. A ver, yo estoy dispuesto a seguir actuando como empresario, enfrentando todos los riesgos que ello supone, por una utilidad del 15% sobre el capital originalmente invertido, o por una utilidad de 250,000 pesos al mes. Bueno, eso es lo que a mí me gusta llamarle la ganancia normal, la utilidad normal, el beneficio normal del empresario, que forma parte de los costos de producción. Forma parte de los costos de producción, ¿sí? Todo lo que exceda de esa ganancia normal
es una ganancia extraordinaria. ¿Sí? Es una ganancia extraordinaria. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tú estás obteniendo ganancias extraordinarias, de pronto aparece la competencia y lo primero que tienes que hacer para que no te ganen a tus clientes es reducir el precio, volverte más competitivo por la vía del precio. Si estás obteniendo ganancias extraordinarias y bajas el precio, lo único que pasa es que reduces tu ganancia extraordinaria. Pero ¿qué pasa si nada más estás obteniendo la ganancia normal, la ganancia ordinaria? Pues que si reduces el precio, entonces tú como empresario ya vas a estar obteniendo una remuneración menor a la cual estarías dispuesto a seguir trabajando como empresario. Y en una de esas, pues te la vas a pensar 2 veces si sigues o no sigues. ¿Sí? Si sigues o no sigues. Y esto es muy importante por algo que creo ya haber dicho en otra sesión. ¿Sí? A ver, el empresario no solamente debe obtener utilidades, debe maximizar las utilidades. Debe obtener la mayor utilidad posible. Eso, de entrada, te da este colchón, que son las ganancias extraordinarias, para, suponiendo el caso, poder volverte más competitivo. ¿Sí? Bajo mi precio, inclusive vamos a poner que todo esto es mi ganancia extraordinaria, aparece un nuevo competidor, bajo mi precio, sigo obteniendo ganancia extraordinaria, pero ya menor. ¿Sí? Y otra cosa muy importante, a ver, vamos a suponer que yo como empresario quiero expandir mi negocio. Si tengo ganancias extraordinarias, puedo echar mano de las mismas para invertirlas directamente y expandir mi negocio. ¿Sí? Y expandir mi negocio. Por eso, por ejemplo, cuando se dice que las empresas del gobierno no son administradas con afán de lucro, pues dice uno, híjoles, bueno, pues, ¿sí? Una empresa privada del gobierno tiene que ser administrada con el objetivo de maximizar utilidades. ¿Sí? Pero bueno, entonces, el incremento del capital que eleva los salarios tiende a reducir los beneficios. Cuando los capitales de muchos comerciantes ricos son invertidos en el mismo negocio, a ver, por ejemplo, cuando los capitales de muchos empresarios ricos, cuando los capitales de muchos empresarios son invertidos en el mismo negocio, taquerías, ¿sí? La mutua competencia naturalmente tiende a rebajar el beneficio. Tiende a rebajar el beneficio. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que dice Smith? ¿Sí? Los salarios y los beneficios, ¿sí?, dependen de las mismas causas. ¿Sí? De que la economía esté en un estado, como dice Smith aquí en el capítulo 9, creciente o decreciente. Pero en cada uno de esos estados, creciente o decreciente, el movimiento de los salarios y el de las utilidades son en sentido contrario. ¿Sí? En el estado creciente, ¿sí?, hay una mayor demanda de trabajo y hay más competencia. La mayor demanda de trabajo, ¿sí?, genera una presión al alza en los salarios. La mayor competencia genera una presión a la baja en los precios y, por lo tanto, en las utilidades. ¿Qué pasa en un estado decreciente? En un estado decreciente, ¿sí?, las empresas no demandan suficiente trabajo. La oferta de trabajo por parte de los trabajadores es mayor que la demanda por parte de las empresas. Y entonces, en esa situación, ¿qué sucede? Los salarios tienden a bajar. Y si estás en un estado decreciente, es porque se está invirtiendo menos. Oye, ya no se están abriendo tantas taquerías como se abrieron hace 2, 3 años. ¿Y eso qué quiere decir? Menor competencia. Y si hay menor competencia,
los precios pueden subir y las utilidades también pueden subir. Bueno, eso es lo que está diciendo Smith aquí. Bueno, siguiente punto. Dice, el beneficio es algo tan fluctuante que la persona que lleva un negocio concreto no siempre es capaz de aclararnos cuál es su beneficio medio anual. ¿Sí? Será afectado no solo por cada variación en el precio de las mercancías que ofrece, ¿sí?, sino por la buena o mala fortuna, tanto de sus competidores como de sus clientes. A ver, ¿qué está haciendo Smith aquí? Señalando cuáles son las variables que influyen, ¿sí?, en las utilidades de la empresa. Dice, bueno, primero que nada, el precio. ¿Sí? Si el precio sube y mis costos de producción se mantienen constantes, pues mis utilidades aumentan. Si el precio baja y el costo de producción se mantiene constante, mis utilidades pueden bajar y pueden inclusive convertirse en pérdidas. Entonces, claro, la primera variable que determina, ¿sí?, si un empresario tiene pérdidas, sale a mano, obtiene nada más la ganancia normal o incurre, obtiene ganancias, es el precio. Pero también dice, esto depende de la buena o mala fortuna de mis competidores. ¿Sí? Si mis competidores tienen mala suerte y ya quebraron, eso a mí me va a beneficiar. Menor competencia, puedo aumentar los precios, aumentan mis ganancias. Si a mis competidores les va muy bien, tuvieron buena suerte, hay más competencia, tendré que bajar el precio, menores utilidades. Y luego también dice de la buena o mala suerte de los clientes. Porque, a ver, si todos mis clientes, estoy poniendo un ejemplo hipotético, ¿no? No creo que en la vida real nunca haya pasado algo así. Pero si todos mis clientes, todos perdieron su trabajo, se quedaron sin trabajo y no tienen la expectativa de encontrar un trabajo pronto, pues eso, esa mala suerte, todos mis clientes se quedaron sin trabajo, a mí me va a afectar, porque ¿qué va a pasar si con la demanda por mi producto se va a caer? ¿Y cómo puedo yo tratar de contrarrestar esa caída en la demanda? Pues bajando el precio. Y si bajo el precio, lo primero que pasa, suponiendo que tenga ganancias extraordinarias, es que estas se van reduciendo. Entonces, mira, aquí dice algo interesante. No sé, porque yo no soy empresario, pero habría que preguntarles a los que lo son, si realmente, como dice Smith, el beneficio es algo tan fluctuante que la persona que lleva un negocio concreto no siempre es capaz de aclararnos cuál es su beneficio medio anual. Será afectado no solo por cada variación en el precio de las mercancías de que trata su negocio, sino por la buena o mala fortuna tanto de sus competidores como de sus clientes, y por los miles de posibles accidentes a que están expuestas las mercancías, por ejemplo, cuando son transportadas por tierra o por mar, e incluso cuando están depositadas en un almacén. El beneficio varía en consecuencia no solo de año a año, sino de día a día y casi de hora a hora. El detectar cuál es el beneficio medio de todos los negocios de un gran reino debe ser todavía más difícil. Y el estimar con alguna precisión cómo ha sido en el pasado inmediato o en periodos más remotos debe ser completamente imposible. Bueno, ¿a qué está haciendo referencia Smith aquí? A lo azaroso que resulta la actividad empresarial. A lo azaroso que resulta la actividad empresarial. ¿Sí? Y a ver, ya que estamos hablando de esto, ¿en qué consiste la esencia de la empresarialidad? ¿En qué consiste
la esencia de la empresarialidad? A ver, primera respuesta que se me ocurre. La esencia de la empresarialidad consiste en coordinar a todos los agentes económicos que aportan algún factor de la producción a la producción de ese bien o servicio. En eso consiste la esencia de la empresarialidad. Bueno, a ver, en eso consiste, y claro, esto es muy discutible, la administración, la actividad gerencial. ¿Sí? Es decir, quien tiene un negocio, pues tiene que ordenarlo de alguna manera. ¿Sí? Tiene que decirle a todos los que colaboran con él, pues, qué van a hacer, cómo lo van a hacer, a qué os lo van a hacer, etcétera, etcétera. Hay que coordinar a todos los agentes que aportan algún factor de la producción a la producción de ese bien o servicio. Un ejemplo muy claro, pues, por ejemplo, un restaurante, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué hay que coordinarlos? Porque hay división del trabajo, hay especialización del trabajo. En una taquería, uno es el que está frente al trompo de los tacos al pastor preparando los tacos, y otro es el que está en la cocina lavando los platos, y otro es el que lleva los tacos a la mesa, y otro es el que cobra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si dado que hay división del trabajo, ¿sí?, alguien tiene que coordinar a todos aquellos que aportan factores de la producción a la producción, ¿sí?, de qué se trate. ¿Esa coordinación es la esencia de la empresarialidad o en eso consiste la administración? Ahora, a ver, una persona puede realizar las dos tareas. Puede ser el administrador del negocio y también puede ser el empresario, pero realizando, ¿sí?, dos tareas distintas. Segunda posible respuesta a la pregunta, ¿en qué consiste la esencia de la empresarialidad? Consiste en inventar mejores maneras, menos costosas de producir los bienes y servicios. Mira, puede ser que en eso sí consista, ¿sí?, la esencia de la empresarialidad, en inventar mejores maneras, menos costosas de producir el bien o servicio que se le está ofreciendo a los consumidores. ¿Sí? Bueno, si me preguntan, yo creo que en eso consiste la tarea del ingeniero industrial. A ver, ingeniero, venga para acá. ¿Sí? Usted que es ingeniero, ingénieselas e invente una manera menos costosa de producir estas pelotitas. Porque ahí viene la competencia y o somos capaces de producirlas a un menor costo para poder ofrecerlas a un menor precio, o la competencia nos va a comer vivos. Entonces, usted que es ingeniero, ingénieselas e invente una manera menos costosa, más productiva. La definición de productividad es la capacidad para hacer más con menos, de producir estas pelotitas. Esa sería la tarea del ingeniero industrial. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la esencia de la empresarialidad? Ah, mira, la esencia de la empresarialidad consiste en adelantar los pagos a todos aquellos que aportan factores de la producción a la producción de un bien o servicio antes de que se le ofrezca a los consumidores y, por lo tanto, antes de que se venda y, por lo tanto, antes de que la empresa productora de ese bien genere un ingreso. En eso consiste la esencia de la empresarialidad, en adelantar los pagos a todos aquellos que aportan factores de la producción para producir un bien o servicio. Por ejemplo, yo soy el empresario, soy el dueño del negocio. Todos ustedes son mis colaboradores. Y vamos a empezar el próximo 1 de noviembre la producción de un bien
que va a revolucionar el mercado. Va a revolucionar el mercado. Los consumidores se lo van a arrebatar. Va a ser un exitazo, ¿sí? Vamos a empezarlo a producir el próximo 1 de noviembre. Pero, ¿sí? Entre el momento en el cual empecemos a producirlo y el momento en el cual ya se le esté ofreciendo a los consumidores, van a pasar 3 meses. Por lo tanto, antes de 3 meses, ya iniciada la producción, pues no vamos a generar ingresos, porque no vamos a poder vender nada, porque todavía no se le está ofreciendo a los consumidores. Por eso yo les pido que empecemos a trabajar el 1 de noviembre y que me aguanten 3 meses y a los 3 meses, diciembre, enero, febrero, en febrero les empiezo a pagar. Bueno, patrón, pues ojalá y realmente el producto sea un exitazo, nos conviene a todos, pero mientras son peras o son manzanas, pues yo necesito que usted semanalmente me pague mi salario. Yo no puedo pasarme 3 meses sin trabajar, sin generar ingresos. Entonces, tiene que haber alguien que aporte el capital para adelantar esos pagos. Y esa es la tarea propia del capitalista, el que aporta el capital para poder iniciar los procesos de producción. Esa es la tarea propia del capitalista. Ahora, ese capital pueden ser instalaciones, maquinaria y equipo. A ver, lo primero que se necesita, ¿sí?, para producir algo, pues es tener el local donde se va a producir y luego tienes que equiparlo con la maquinaria y el equipo adecuado para producir aquello, ¿sí? ¿Y cómo se le llama al que aporta todo eso? Todo ese capital, que en este caso es capital físico, instalaciones, maquinaria y equipo, pues es el capitalista. ¿Qué es lo que está aportando? Capital. Pero también, ¿sí?, tienes que aportar el dinero para poder pagarle a tus trabajadores. Y si hablamos de trabajadores, también estamos hablando de capital humano. Ahora, en eso consiste la esencia de la empresarialidad. A ver, tenemos al administrador, coordina a todos los agentes económicos que aportan algún factor de la producción a la producción de lo que se le va a ofrecer a los consumidores. Tenemos al ingeniero industrial que inventa mejores maneras, menos costosas, más productivas de producir lo que se le va a ofrecer a los consumidores. Tenemos al capitalista, que es el que aporta el capital para poder echar a andar el negocio. Ahora, la misma persona puede ser el administrador, el ingeniero industrial y el capitalista. Y el empresario. Pueden ser la misma persona, pero realizando actividades distintas. Porque una es la actividad del administrador, otra es la actividad de esto que yo he llamado el ingeniero industrial, otra es la actividad del capitalista y otra es la actividad propia del empresario, de tal manera que ni la administración, ni la ingeniería industrial, ni la aportación de capital es la esencia de la empresarialidad. Bueno, de acuerdo. Y entonces, ¿en qué consiste la esencia de la empresarialidad? A ver, a lo largo de la historia del pensamiento económico, ha habido 2 respuestas a esta pregunta. La primera, que data de mediados del siglo XVIII, la dio Ricardo Cantillón, un economista anterior a Adam Smith, quien dijo que la esencia de la empresarialidad consiste, ¿sí?, en enfrentar el riesgo que supone saber a priori cuánto cuesta producir sin saber a priori a qué precio voy a poder vender. Dice, la persona, el agente económico que enfrenta ese riesgo es al que Ricardo Cantillón llamó el entrepreneur, el emprendedor. ¿Y en quién estaba pensando Ricardo Cantillón? En el típico agricultor
europeo de mediados del siglo XVIII. A ver, ¿quién era este personaje? Era un personaje que trabajaba por su cuenta, ¿sí? Que trabajaba por su cuenta, ¿sí? Emprendedor, entrepreneur, ¿sí? Y que se dedicaba a la agricultura, ¿sí? Pero ¿qué es lo primero que este personaje, el entrepreneur, el agricultor, tenía que hacer? Tenía que ir a tocar a la casa del terrateniente, que era el dueño de la tierra, y preguntarle a cambio de qué renta estaba dispuesto el terrateniente a alquilarle sus tierras al agricultor para que las trabajara. Y ahí está el primer elemento del costo de producción. Al terrateniente, que es el dueño de la tierra, le tengo que pagar tanto de renta. Una vez que se puso de acuerdo con el terrateniente, tenía que ir, por ejemplo, a contratar a los trabajadores que le iban a ayudar a trabajar la tierra del terrateniente. Y a esos trabajadores, pues obviamente, les tienen que pagar un salario. A ver, ¿a cambio de qué salario estás dispuesto a venirte a trabajar conmigo? Pues a cambio de tanto. Ahí está el segundo componente del costo de producción. Luego tiene que ir a comprar las semillas y tiene que pagar las semillas. Ahí está otro componente del costo de producción. Y vamos a suponer que el arado y los bueyes no son suyos. Se los tienen que alquilar a quien alquile arado y bueyes. Ahí hay otro componente del costo de producción. Entonces, mucho antes de que este personaje, el entrepreneur, como le llamó Cantillón, ¿sí?, que es un agricultor que trabaja por su cuenta, empiece a producir, ya sabe cuánto le va a costar. Ya sabe cuál es la renta que le tiene que pagar al terrateniente, ya sabe cuál es el salario que le tiene que pagar a sus trabajadores, ya sabe cuánto pagó por las semillas que le tuvo que comprar a quien se las vendió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tiene la certeza, menos en la agricultura, menos a mediados del siglo XVIII, de cuál es el precio al que va a poder vender. No sabe. Entonces, sabe a priori cuánto le cuesta producir, pero no sabe a priori a qué precio va a poder vender. Por lo tanto, enfrenta tres posibilidades. La primera, que el precio alcance para cubrir el costo de producción más una ganancia extraordinaria. Que el precio alcance nada más a cubrir el costo de producción, incluida la ganancia normal, es decir, esa cantidad de dinero a cambio de la cual este personaje, que es el agricultor, está dispuesto a seguir trabajando por su cuenta y enfrentando, ¿sí?, todos estos riesgos. Y la tercera posibilidad, que el precio no alcance ni a cubrir el costo de producción y entonces incurre en pérdidas. Pero ¿quién tiene que cubrir esas pérdidas? Él. Él no puede ir con el terrateniente y decirle, ¿sabe qué, mi querido terrateniente? Pues resulta que incurrí en pérdidas y no le puedo pagar la renta que pactamos. ¿Saben qué, mis queridos trabajadores? A ustedes les consta que incurrimos en pérdidas, no les puedo pagar el salario que habíamos acordado. Y vas con el que te vendió las semillas a pedirle que te regrese parte del precio que le pagaste porque incurriste en pérdidas. No, no, no. Incurriste en pérdidas y tú tienes, ¿sí?, que absorber esas pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Cantillón? Él no le llamó empresario, y mucho menos businessman. Él le llamó el entrepreneur, que se ha traducido como el emprendedor. ¿En qué consiste la esencia de la empresarialidad? En, suponiendo que sea el caso, asumir las pérdidas. Que no las tiene que asumir el terrateniente, no las tiene que asumir el trabajador, no las tiene que asumir el que le vendió las semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Vean ustedes qué pasa, por ejemplo, en el caso del capitalista. A ver, vamos a suponer que yo quiero abrir un negocio, no tengo el dinero y se lo pido prestado a ustedes. Y ustedes me lo prestan a cambio de una tasa de interés por un determinado periodo de tiempo. Bueno, pase lo que pase, me vaya excelentemente bien,
me vaya regular o me vaya pésimamente mal, yo a ustedes les tengo que regresar lo que me prestaron más los intereses, independientemente de cómo me vaya en el negocio. Hombre, claro, al final de cuentas, nadie está obligado a lo imposible. Pero si ustedes me prestaron, vamos a suponer, 5 millones de pesos, puse el negocio y quebró porque no se pararon ni las moscas, yo les tengo que devolver a ustedes sus 5 millones de pesos más los intereses. Y si para eso tengo que vender mi casa, pues la tengo que vender. Porque ¿quién asume esa pérdida? ¿Sí? Ese personaje al cual Ricardo Cantillón llamó el entrepreneur. Entonces, si le hacemos caso a Cantillón, la esencia de la empresarialidad consiste, si es el caso, en asumir las pérdidas. Y esto quiere decir que enfrentas 3 posibilidades. Que el precio alcance para que obtengas una ganancia extraordinaria, que el precio alcance nada más para recuperar tu costo de producción, incluida ahí tu ganancia normal, o que el precio no alcance ni para recuperar tu costo de producción, con lo cual incurres en pérdidas. Ahí encontramos una respuesta a la pregunta por la esencia de la empresarialidad. Fíjense, ni el administrador enfrenta esos riesgos, ni el ingeniero industrial enfrenta esos riesgos, ni el capitalista enfrenta esos riesgos. ¿Sí? El administrador puede ser un empleado de la empresa, se le paga su sueldo. El ingeniero industrial puede ser un empleado de la empresa, se le paga su sueldo. ¿Sí? Y si la empresa quiebra, ¿sí?, ese administrador y ese ingeniero industrial perdieron su trabajo, obviamente. ¿Sí? Perdieron su trabajo, pero no tienen que asumir las pérdidas. Quien asume las pérdidas es el empresario. Y si alguien puso capital para poder arrancar la empresa y la empresa quebró, pues a esa persona, el capitalista que aportó el capital para poder arrancar, para poder adelantar los pagos, etcétera, 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 ¿sí?, hay que pagarle, y hay que pagarle con los intereses. ¿Sí? Bueno. Segunda respuesta a la pregunta por la esencia de la empresarialidad. Esta segunda respuesta, ¿sí?, la dio uno de los economistas más interesantes del siglo XX, Joseph Alois Schumpeter, un economista austriaco que, pese a ser austriaco, no formó parte de lo que se conoce como la Escuela Austriaca de Economía, cuyos principales representantes en el siglo XX fueron Ludwig von Mises y Friedrich August von Hayek. ¿Sí? Pero Schumpeter era austriaco, aunque no pertenecía, no se identificaba, mucho menos plenamente, con la escuela austriaca. Y aquí hay una cosa interesante. Bueno, entonces, ¿a qué escuela pertenecía Schumpeter? Pues a la suya. Era schumpeteriano. Era schumpeteriano, por más que no haya una escuela del pensamiento económico schumpeteriana. A ver, hay economistas, mira, yo soy keynesiano por John Maynard Keynes, yo soy misesiano por von Mises, no, yo soy friedmaniano por Milton Friedman, pero hasta donde yo recuerdo, no conozco un economista que diga, yo soy schumpeteriano por Schumpeter. ¿Sí? Hasta donde yo recuerdo, ¿no? Y Schumpeter, pues terminó a mediados del siglo pasado, la década de los 50 del siglo pasado, siendo me atrevo a ponerlo así, la vaca sagrada de la Universidad de Harvard. Durante la Segunda Guerra Mundial, él huye de Europa, llega a Estados Unidos y terminó siendo, y a lo mejor no exagero si digo la y no una D, sino la vaca sagrada en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Pero a ver, según Schumpeter, ¿en qué consiste la esencia de la empresarialidad? Bueno, según Schumpeter, la esencia de la empresarialidad, lo que realmente define al verdadero empresario es el inventar mejores maneras
de satisfacer las necesidades del consumidor. Oye, pero eso es lo que hace el ingeniero industrial que mencionaste hace rato. No. ¿Sí? Cuando yo mencioné al ingeniero industrial, la tarea que le asigné fue inventar mejores maneras de producir los bienes y servicios que ya se están produciendo. Recuerden el ejemplo que puse. A ver, ingeniero, véngase para acá. Usted, que es ingeniero, ingénieselas e invente, porque eso se tiene que inventar, una manera menos costosa de producir esta pelotita. Una manera menos costosa de producir esta pelotita. Eso es distinto a inventar mejores satisfactores, capaces de satisfacer de mejor manera las necesidades del consumidor. Y déjenme seguir con el ejemplo de la pelotita. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hago yo con esta pelotita? Bueno, lo que pasa es que tengo una lesión aquí en la mano. Me dejaron como terapia, cuando pueda, apretar la pelotita. Esa es la razón de que la tengo aquí, ¿no? Sí, supuestamente esto me va a ayudar a fortalecer, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta es una manera de fortalecer lo que tenga yo que fortalecer para que la mano me quede al 100%. Tal vez alguien va a inventar algo mejor que la pelotita, ¿sí? Para poder, ¿sí? Realizar pues, esta terapia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, según Schumpeter, la esencia de la empresarialidad consiste en inventar mejores maneras, mejores bienes y servicios para satisfacer las necesidades del consumidor. Y esto tiene que ver con la dimensión cualitativa del progreso. Y ahorita van a ver por qué lo menciono para tener la visión schumpeteriana completa. A ver, a mí me parece que una buena definición de progreso económico es la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. A ver, aquí hay tres dimensiones. La capacidad para producir más. Ahí está la dimensión cuantitativa del progreso económico. Y mejores. Ahí está la dimensión cualitativa del progreso económico. Bienes y servicios para un mayor número de gente. Ahí está la dimensión social del progreso económico. Y la dimensión cualitativa, pues tiene que ver con la esencia de la empresarialidad, según Schumpeter. Inventar mejores satisfactores, que satisfagan de mejor manera las necesidades de los consumidores. Ya que estamos hablando de esto, déjenme poner un ejemplo del progreso económico definido como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. Ejemplo de progreso económico que tenemos en estos maravillosos aparatitos, a los cuales no sé por qué le seguimos llamando teléfonos celulares. A ver, a mí si de este aparato se me descompone la función teléfono, de los males el menor. Y en una de esas, qué bueno. Pero que no se me vaya a borrar todo el álbum fotográfico que traigo aquí. Claro, lo tengo respaldado. ¿Sí? Porque, a ver, esto es mucho más que un teléfono. Bueno, de entrada es una cámara fotográfica y un álbum fotográfico. Es una cámara de video y es una videoteca. Es toda una, gracias a Spotify, discoteca. Puede ser también una biblioteca. En fin, todo lo que sabemos. Todo lo que sabemos, ¿no? Bueno, a ver, ustedes recordarán, y no creo que porque lo hayan vivido, porque son gente muy joven, pero seguramente lo vieron, cómo eran aquellos primeros teléfonos celulares que salieron a la venta, hará que 25, 30 años, finales de los 80 del siglo pasado. ¿Recuerdan cómo eran? A ver, eran unos tabicotes de este tamaño, ¿sí? Con una recepción pésima,
con una pila que no duraba más de 2 horas y que, para ser muy sinceros, eran objeto de presunción de gente rica. Llegar a una comida, sentarse, quitar el salero y el pimentero y poner ese tabicote al centro de la mesa era signo de distinción. Aquí estoy yo, mi teléfono celular. Hace 25, 30 años. Bueno, ¿de qué fuimos capaces los seres humanos de aquel entonces a hoy? 1, de producir más, muchísimos más teléfonos celulares de los que se producían, ofrecían y vendían cuando el aparato salió a la venta por primera vez hace 25, 30 años. Dimensión cuantitativa del progreso económico. Más importante, 2, fuimos capaces de producir mejores, mucho mejores teléfonos celulares, al grado que desde el punto de vista cualitativo, pues estos aparatitos prácticamente ya no tienen nada que ver con aquellos tabicotes que salieron al mercado por primera vez hará 20, 25, 30 años. Pero lo más importante de todo, 3, fuimos capaces de producir más y mejores teléfonos celulares para un mayor número de gente. Al grado de que lo que en su origen fue objeto de presunción de gente rica, hoy es herramienta de trabajo de todos. Y juguetito de más de uno. Fíjense lo que supone que un satisfactor pase de objeto de presunción de gente rica a herramienta de trabajo de todos. ¿Sí? Y eso es lo que ha pasado con estos aparatos. Y no digamos, con esto que tenemos enfrente cada uno de nosotros, las computadoras personales. En estos maravillosos aparatos tenemos un ejemplo del progreso económico definido como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. ¿Sí? ¿Y de quién es esa capacidad? De los empresarios. ¿Sí? De los empresarios. ¿Sí? Ahora, a ver, si la esencia de la empresarialidad, siguiendo a Schumpeter, es inventar mejores satisfactores, esto ocasiona, y lo menciono nada más para tener completa la idea de Schumpeter, lo que el mismo Schumpeter llamó el proceso de destrucción creativa. A lo mejor este concepto, las palabras no son las correctas, ¿no? Proceso de destrucción creativa. Bueno, ¿a qué se refería Schumpeter? Lo voy a decir con mis palabras, pero la idea es la de Schumpeter. Gracias a esto que Schumpeter llamó el proceso de destrucción creativa, ¿sí? En el mercado, ¿sí? Lo bueno sustituye a lo malo. Lo mejor sustituye a lo bueno y lo excelente sustituye a lo mejor. En un proceso de mejora constante que no sabemos a dónde va a llegar. Que no sabemos a dónde va a llegar. A ver, yo no sé qué hubiera respondido una persona hace 25, 30 años, ¿sí? Con el típico teléfono celular de aquel entonces, si hubieran dicho, oye, es que dentro de 30 años, ¿sí? Todo lo que vas a tener en esto, pues es todo lo que tenemos hoy en día. De entrada, a ver, reloj, cronómetro, temporizador, alarma, entrada. ¿Sí? Cámara de video, videoteca, cámara fotográfica, álbum fotográfico, discoteca, biblioteca, máquina de escribir. En una de esas, si no tengo otra opción, yo desde este aparatito puedo escribir mi artículo para el periódico y mandarlo. Correo, correo. ¿Sí? ¿Qué hubiera respondido hace 25, 30 años una persona que tenía esos teléfonos celulares si le hubieran dicho que dentro de 30 años aquello iba a evolucionar a lo que ha evolucionado hoy?
no sé qué hubiera respondido, ¿no? ¿Sí? Pero es increíble cómo han evolucionado estos aparatos. ¿Y cómo serán dentro de 10, 15, 20, 25, 30 años? En el 2050, ¿estos aparatos cómo serán? A lo mejor ya los traen los seres humanos integrados. ¿Sí? No sé. No, pero ahí sí ya estás echándole mucha ciencia ficción. ¿No? ¿Será? ¿Será? Bueno, el proceso de destrucción creativa. A ver, ¿qué quiere decir? Que gracias a esta capacidad para inventar mejores maneras de satisfacer las necesidades, para inventar mejores satisfactores, ¿sí? Se genera este proceso que Schumpeter llamó de destrucción creativa. A ver, estrictamente hablando, no es que algo se destruya, es que algo se deja de producir porque ya alguien inventó algo distinto, capaz de satisfacer de mejor manera las necesidades del consumidor. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál es la esencia de la empresarialidad? Pues yo diría que hay que atender a las dos respuestas. A ver, la esencia de la empresarialidad consiste en, dado el caso, asumir las pérdidas y en inventar mejores maneras de satisfacer las necesidades del consumidor. A ver, hoy en día esto de inventar mejores maneras de satisfacer las necesidades del consumidor puede no ser el trabajo de una sola persona. ¿Sí? Porque, a ver, ¿cuánta investigación científica y desarrollo tecnológico hay detrás de estos aparatitos? Cualquier cantidad. ¿Sí? Esto es producto del trabajo de entrada de muchos científicos. ¿Cuánta ciencia hay detrás de esto? ¿Sí? ¿Cuánta ciencia hay detrás de esto? ¿Sí? Pero bueno, a ver, ¿por qué surgió toda esta reflexión en torno a la esencia de la empresarialidad? ¿No? Porque, ¿qué es lo que está señalando Smith cuando dice que el beneficio es algo tan fluctuante que la persona que lleva un negocio concreto no siempre es capaz de aclararnos cuál es su beneficio medio anual? Será afectado no solo por cada variación en el precio de las mercancías de que trate el negocio, sino por la buena o mala fortuna tanto de sus competidores como de sus clientes, y por los miles de posibles accidentes a que están expuestas las mercancías cuando son transportadas por tierra o por mar, e incluso cuando están depositadas en un almacén. El beneficio varía en consecuencia no solo de año a año, sino de día a día y casi de hora a hora. El detectar cuál es el beneficio medio de todos los negocios de un gran reino debe ser todavía más difícil. Y el estimar con alguna precisión cómo ha sido en el pasado inmediato o en periodos más remotos debe ser completamente imposible. A ver, ¿a qué está haciendo referencias? Mira aquí, a lo azaroso, ¿sí?, que resulta la actividad empresarial. A lo azaroso que resulta la actividad empresarial. ¿Sí? Al final de cuentas, el éxito de una empresa depende del favor de los consumidores. A ver, ¿cuál es el objetivo de cualquier empresa? Que el consumidor compre su producto, lo consuma, quede satisfecho, lo vuelva a comprar y a consumir y, de ser posible, se lo recomiende a su vecino. Porque no hay mejor publicidad que la que hace directamente el consumidor. Oye, no puedes dejar de ir a comer a tal restaurante, no puedes dejar de ir a ver tal película, no puedes dejar de comprarte, tú que corres todos los días, marca de tenis porque son una maravilla, no te lastimas los pies, etcétera, etcétera, etcétera. Una empresa sobrevive hasta que el consumidor quiere. Hasta que el consumidor quiere. ¿Sí? Al final de cuentas, y esto Smith lo tiene muy claro, quienes mandamos somos los consumidores. Somos los consumidores. ¿Sí?
Aún en el caso de empresas monopólicas. Aún en el caso de empresas monopólicas, ¿no? ¿Sí? Lo azaroso que es la actividad empresarial. ¿Sí? Lo azaroso que es la actividad empresarial. Sí, bueno. Sigo. Dice Smith, pero aunque no sea posible delimitar con exactitud los beneficios del capital, las utilidades del capitalista, ni en el presente ni en el pasado, se puede obtener alguna noción sobre los mismos a partir del interés del dinero. A partir del interés del dinero. La evolución del interés, de la tasa de interés, por lo tanto, dice Smith, nos dará una idea de la evolución del beneficio. ¿Sí? A ver, ¿cómo explicar esto? ¿Qué tiene que ver la tasa de interés con las utilidades del empresario? O como llama Smith, con el beneficio del capital. ¿Sí? Bueno, a ver, para explicar esto, preguntémonos lo siguiente. A ver, ¿qué podemos hacer con nuestro ingreso? A ver, ¿qué es el ingreso? El ingreso es el producto de nuestro trabajo. El ingreso es el producto de nuestro trabajo, ¿sí? Que por lo general hoy en día, ¿sí?, se nos paga en dinero. Pues, a ver, yo ya trabajé, generé un ingreso, aquí tengo ese ingreso. ¿Qué es lo que puedo hacer con él? Bueno, primero que nada, destinar parte a la compra de los bienes y servicios con los cuales necesito satisfacer mis necesidades. Clarísimamente, ¿no? ¿Sí? Eso es a lo primero, a lo cual puedo destinar, si no todo, sí, la parte de mi ingreso necesaria para poder obtener los bienes y servicios con los cuales satisfacer mis necesidades. ¿Sí? Comprar bienes y servicios. Segunda posibilidad, atesorarlo. Meterlo en la caja fuerte de mi casa y tenerlo ahí guardado, ¿sí?, para poder hacer frente a cualquier emergencia, porque yo soy una persona muy aprensiva, adversa al riesgo, no me gusta vivir con el Jesús en la boca y duermo tranquilo si sé que ahí tengo 10 millones de pesos guardados en la caja fuerte. Eso me da tranquilidad. Esa es una segunda posibilidad. Atesora tu ingreso, guárdalo en la caja fuerte. Una tercera posibilidad es regalarlo, si no todo, por lo menos una parte, ¿sí?, a quienes yo considere que se merecen ese regalo. Por ejemplo, hacer donaciones a obras de beneficencia con las cuales yo me identifico. Puedes hacer eso con tu ingreso, ¿no? Entonces, a ver, aquí ya hay varias posibilidades. Gastarlo en la compra de bienes y servicios, guardarlo en la casa, regalarlo. ¿Sí? Pero otra posibilidad es la de multiplicar. A ver, yo lo que quiero es multiplicar mis ingresos, multiplicar el producto de mi trabajo. ¿Cómo le hago? Bueno, una primera manera de multiplicar el ingreso es invirtiéndolo. Y hay dos tipos de inversión. La inversión financiera. ¿En qué consiste la inversión financiera? Yo les presto a ustedes mi dinero a cambio del interés que me van a pagar. Yo les presto $1,000,000 a un año al 10%. Dentro de un año me tienen que regresar 1,100,000. ¿Por cuánto se multiplicó mi dinero? Por 1.1. Esa es una inversión financiera. Pero también puedo realizar una inversión directa. ¿Sí? Voy a poner una taquería. ¿Sí? Voy a poner una taquería. ¿Sí? Por a ver. Bueno, ahorita regreso. Inversión financiera, inversión directa. ¿Sí? ¿Cuál de estas dos inversiones
es más segura la inversión financiera, porque de entrada yo sé cuál es el interés al cual estoy prestando el dinero, 10%. Y dentro de un año, háyale sido a ustedes como les haya ido, me tienen que regresar el $1,000,000 más los 100,000 de intereses. En cambio, la inversión directa, poner una taquería, pues habrá que ver, ¿sí?, cómo reaccionan los consumidores. Ojo, ahí estoy a expensas de los consumidores. En cambio, si yo les presto a ustedes el dinero, hombre, entiendo que pudieran llegar a no pagarme, pero al final de cuentas, bueno, pues si tienen que vender su casa para pagarme lo que les presté, pues van a tener que vender su casa, ¿sí? Las inversiones financieras son mucho más seguras que las inversiones directas, porque estas, que consisten en invertir para producir bienes y servicios, ofrecérselos a los consumidores, el éxito de ese tipo de inversiones, pues depende del favor de los consumidores, ¿sí? Y la segunda manera de multiplicar el dinero es especulando. Por ejemplo, comprando lotería. Esa es una manera de intentar multiplicar el dinero, pero esa sí es totalmente, ¿qué?, especulativa. Porque así como gano, puedo perder. El ejemplo más claro de una especulación, un volado. Tienes 50% de probabilidades de ganarlo y por lo tanto 50% de probabilidades de perderlo. Pero a priori no sabes cuál va a ser el resultado. Estás especulando. Si salió águila y pediste águila, pues ya la hiciste. Pero si salió águila y pediste cruz, pues ya perdiste, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que uno puede hacer con su ingreso, ¿sí? Destinarlo a la compra de los bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades, atesorarlo, ¿sí?, regalarlo, intentar multiplicarlo, ya sea por medio de inversiones, que pueden ser inversiones financieras o inversiones directas, o por medio de la especulación. Por ejemplo, ¿sí?, se dice que quienes compran acciones realizan una inversión financiera. A ver, estrictamente hablando, yo no le llamaría inversión, es una especulación financiera. Porque así como el precio de las acciones puede subir, también puede bajar. De la misma manera que si te echas un volado, puedes ganar, pero puedes perder, ¿sí? O si te sientas a jugar póker con unos amigos, como puedes ganar, puedes perder, ¿sí? Todas esas son, ¿sí?, conductas especulativas. No sabes, mucho menos a ciencia cierta, cuál va a ser el resultado. Es que me late este número de la lotería, me late mucho. Pero estrictamente hablando de me late mucho a este es el que va a ganar y estoy seguro y deme toda la serie, hay una enorme diferencia, ¿no? Hay una enorme diferencia. Y fíjese que hay una cosa interesante, porque, a ver, las inversiones financieras tienen un grado de seguridad mucho mayor que las inversiones directas. Son mucho menos especulativas que las inversiones directas, ¿sí? Las inversiones directas, invertí directamente mi dinero para poner un negocio, tienen un grado de especulación mayor que las inversiones financieras, ¿sí? Ahí está la incertidumbre a la que se refería Cantillón, ¿sí? Pero no tanta incertidumbre como tienen, por ejemplo, las maneras especulativas de intentar multiplicar el ingreso, como sería entrarle a la bolsa de valores, ¿no? Entrarle a la bolsa de valores, ¿sí? Ahora, ¿por qué hice toda esta explicación? Por lo que dice Adam Smith. Dice, pero aunque no sea posible delimitar con exactitud los beneficios del capital, ni en el presente ni en el pasado, se puede obtener alguna noción sobre los mismos a partir del interés del dinero, de las tasas de interés que se están o cobrando o pagando, ¿sí? La evolución del interés, de la tasa de interés, por lo tanto, nos dará una idea de la evolución del beneficio, de las utilidades del capital. Bueno, antes de explicar qué es lo que quiere decir Adam Smith, creo yo que vale la pena
tener muy claro qué es la tasa de interés. A ver, hay quienes dicen que la tasa de interés es el precio del dinero. Por ejemplo, todos los analistas financieros, es que el precio del dinero, y ya sabes que si está hablando del precio del dinero, se refiere a la tasa de interés, pero eso es una barbaridad, porque la tasa de interés no es el precio del dinero. La tasa de interés es el precio del crédito, para que en la gran mayoría de las veces el crédito se otorgue de manera dineraria y que tengas que devolverlo de manera dineraria y los intereses también pagarlos de manera dineraria, eso es cierto. Pero eso, ¿sí?, no debe llevarnos a definir a la tasa de interés como el precio del dinero. Les pongo un ejemplo. A ver, un domingo en la tarde y de pronto se me antoja un pay de manzana, pero de los que yo cocino, porque nadie como yo para cocinar país de manzana, pero no tengo manzanas. Y me da mucha flojera tener que ir al supermercado de la esquina. No, ¿sabes qué voy a hacer? Le voy a tocar al vecino. Y le toco al vecino, le digo, oiga, vecino, ¿no me prestaría usted 10 manzanas? Sí, vecino, ¿cómo no? Se las presto a una semana al 10%. A ver, ¿qué es lo que le dije yo al vecino? No me prestaría. No le dije, regáleme. Me hubiera visto muy conchudo. Pedirle regalado una manzana tal vez, pero ya 10. Al menos a mí se me hace ya un tanto cuanto abusivo, ¿no? ¿No me presta usted 10 manzanas? Y vamos a suponer que el vecino dice, sí, vecino, ¿cómo no? Se las presto a una semana al 10%. ¿Esto qué quiere decir? Que yo debo devolverle dentro de una semana 11 manzanas. Porque me prestó 10 manzanas al 10%. Una manzana más a una semana. A ver, ¿el vecino me otorgó un crédito? Claro que sí, con todas las de la ley, ¿sí? Me definió el plazo y la tasa de interés. Le presto 10 manzanas a una semana al 10%, lo mismo que te presto 1,000,000 de pesos a un año al 10%. Exactamente lo mismo. A la semana yo tengo que regresarle las 10 manzanas más el interés, 11 manzanas. Es un préstamo y en ningún momento apareció el dinero. Entonces, la definición correcta de la tasa de interés es el precio del crédito. El precio del crédito, no el precio del dinero. Miren, el tema del precio del dinero es un tema interesantísimo. De entrada, porque el dinero se utiliza para medir los precios. El dinero es aquello con lo cual medimos los precios. 15 pesos por 350 mililitros de café. ¿En qué estamos midiendo el precio de 350 mililitros de café? En términos dinerarios, 15 pesos. Entonces, si el dinero es aquello con lo cual medimos los precios, la pregunta por el precio del dinero es muy interesante. Ojo, y es distinta a la pregunta por el costo del dinero. Si por ello entendemos, oye, ¿cuánto cuesta producir un billete? ¿O cuánto cuesta producir una manzana? El tema del precio del dinero es muy interesante, porque si el dinero es aquello con lo cual medimos los precios, ¿qué quiere decir la pregunta, oye, ¿y cuál es el precio del dinero? Otra cosa es, ¿cuál es el precio del crédito? La tasa de interés. Eso sí, para que el crédito, por lo general, se entregue de manera dineraria y que los intereses los tengas que pagar de manera dineraria, pues sí, y se entiende por qué. Pero no es correcto definir la tasa de interés como el precio del dinero, es el precio del crédito. Ahora, ¿por qué dice Smith que el nivel de la tasa de interés nos puede ayudar a indicar el nivel de las utilidades del capital? A ver,
Vamos a suponer que yo tengo 5 millones de pesos, ¿sí? Y los quiero multiplicar, ¿sí? Y no los quiero multiplicar de manera especulativa. No voy a comprar acciones, mucho menos me los voy a llevar a Las Vegas a ver si jugando en alguno de los casinos logro multiplicar. ¿No? Yo quiero invertir. Y tengo dos opciones. Una inversión financiera, prestarle esos 5 millones de pesos a alguien a cambio de los intereses que me va a pagar. O la otra, realizar una inversión directa, poner un negocio, producir y ofrecer los bienes y servicios propios de ese negocio y ver cuál va a ser la reacción de los consumidores. A ver, vamos a suponer que la tasa de interés, el precio del crédito, es del 10%. Ya en términos reales, ya les contamos la inflación. Es más, para no complicarnos la vida, suponemos que no hay inflación. 10%. Si yo considero que invirtiendo directamente ese dinero en un negocio voy a recibir nada más el 5%, ¿estoy actuando razonablemente? No. Porque además, lo que les dije yo antes, una inversión financiera es menos especulativa que una inversión directa. Porque al final de cuentas, ustedes, a quienes les presté el dinero, firmaron un documento comprometiéndose a devolverme el dinero más los intereses. Y papelito habla. Pero imagínense un empresario que está poniendo una taquería, ¿no? Está poniendo una taquería. Y a cuanta gente pasa enfrente de lo que va a ser la taquería, le dice, oiga, por favor, fírmeme usted este contrato, este papelito, por el cual se compromete a que una vez que la taquería esté operando, por lo menos un par de veces a la semana, va a venir usted con su familia a merendar tacos. Este loco. Así no funciona, ¿sí? En cambio, si ustedes me piden 5 millones de pesos prestados, les digo, sí se los presto con mucho gusto, fírmenme el papelito. Pues no me decía, ¿está usted loco? No, pues claro que sí, le firmamos el papelito. De entrada, para seguridad de ustedes y para seguridad mía. Inversión financiera. Pero con una inversión directa, pues nadie actúa así. Imagínense, ¿no? Ahí se está construyendo la taquería, ¿no? Ya va al 50%, ya tiene forma de taquería, ya cuánta gente pasa. Digo, a ver, por favor, me venga, firme usted este contrato, por el cual se compromete usted a que una vez que esté operando la taquería, y esto va a ser a más tardar el 1 de diciembre, porque ya estamos en lo último, ¿sí? Se compromete usted a venir con toda su familia por lo menos 2 veces a la semana a comer tacos. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿qué relación hay entre la tasa de interés, ¿sí?, que se le paga a las inversiones financieras y la tasa de ganancia, ¿sí?, que se obtiene por una inversión directa? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué Smith dice que para darnos una idea de cuál debe de ser, por lo menos esto que él llama el beneficio medio anual de esto que yo llamo una inversión directa, una buena referencia es la tasa de interés? Bueno, primero que nada, ojo, y aquí lo dejamos para dentro de 8 días. En los dos casos, ya sea una inversión financiera o una inversión directa, estamos hablando de una inversión. Y los seres humanos, cuando invertimos, ya sea de manera directa o de manera financiera, lo hacemos con la intención de multiplicar nuestros ingresos. Aquí lo retomamos dentro de 8 días. Yo les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado, ¿sí?, en esta sesión del Círculo Bastiat, y cuídense mucho. Muchas gracias. Aquí nos vemos dentro de 8 días. Gracias.